Hola a todos, que Dios les bendiga grandemente esta noche. Es un privilegio para nosotros poder estar en este programa que se llama Pastores que Sanan Familias, poder continuar este tiempo especial donde Dios nos da la oportunidad de poder traer a todas las familias de Honduras y de los diferentes países donde Misiones actúan, tiene ese alcance. Hoy estamos acá reinaugurando este bello programa de los lunes, hoy en un horario especial a las 8 de la noche, con nuestros amigos el pastor Dagoberto Arguijo y el pastor Carlos Oliva que nos acompañan. Queremos poner este tiempo en manos del Señor, así que vamos a hacer una oración acá en vivo para bendecir a todas las familias y las personas que se van a conectar con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, este momento. Te pedimos que tú puedas traer esa sabiduría, Padre, para poder edificar las familias, que usen la vida de nuestros amigos, el pastor Dagoberto, el pastor Carlos, Señor, y que este tema de esta noche sea un tema de mucha bendición para todos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, continuando con este programa, quiero darle la palabra a mi buen amigo el pastor Dagoberto Arguijo para que pueda hablarnos de este tema que vamos a estar compartiendo hoy, pastor Dago. Este tema se llama Familias en Procesos Financieros. Pastor. Gracias, querido pastor Jonathan, pastor Carlos Oliva, nuestro aprecio, admiración. Definitivamente que este es un temazo, ¿no? Hablar sobre las finanzas, los procesos financieros que afronta la humanidad globalmente en este tiempo que vivimos. Definitivamente hay dos ángulos a tratar en esta noche. Es que hay gente que está en medio de una crisis financiera y hay gente que está con una solvencia muy particular. Y yo creo que valdría la pena analizar los códigos. ¿Por qué algunos no han podido entrar en una estabilidad? Cuando la pandemia comenzó, pareciera que todos entramos bajo la misma tormenta, ¿no? Pero no con el mismo vehículo. Algunos entraron a la tormenta en yate, ¿verdad? Otros entraron a la tormenta en una balsa o en un tronco agarrados de una tabla. Yo creo que al final lo que estamos viviendo hoy, casi a punto de cumplir un año ya de pandemia, lo que estamos experimentando son los resultados de los códigos financieros que manejábamos. Si estábamos siendo gobernados por códigos financieros, valdría la pena evaluar, porque lo que estamos viviendo hoy es el resultado de esos códigos que adoptamos para vivir como familias. En medio de esto, la pandemia no le arruinó la economía a nadie. Yo quiero empezar diciendo eso. La pandemia lo que hizo fue revelar los códigos financieros que ya teníamos. La pandemia lo que hizo fue revelar, mostrar la evidencia de cuáles eran los hábitos financieros que manejaban las diferentes familias a lo largo del planeta. Así que este va a ser un temazo y qué bueno que podemos estar hoy en compañía de los tres aquí para tratar este tema tan importante. Muchas gracias, pastor Dago, y qué bueno tenerle nuevamente acá en Pastores que Sanan Familias. El año 2020 fue un año muy especial con todos esos temas, ¿verdad?, que estuvo compartiendo usted con nosotros. Y hoy tenemos acá como invitado también y seleccionado, ¿verdad?, para ser parte de este equipo de Pastores que Sanan Familias, a nuestro buen amigo, el pastor Carlos Oliva. Pastor Carlos. Bendiciones, pastor Jonathan, pastor Arguijo, un tremendo abrazo para los dos. Realmente este tema me bendice, me gusta este tema realmente porque a veces creemos que estos temas no son tan espirituales, creemos que estos temas no son tan de reino, pero realmente vemos en la Biblia que muchas familias pasaron procesos financieros y los resolvieron de una forma en común todos, aunque en diferentes circunstancias, siempre había algo en común, que iban a la misma fuente. Entonces, este tema gusta porque yo sé que va a ser de mucha edificación. He visto muchas familias, llámese matrimonios, hijos, entrando no solo en crisis financiera. Una crisis financiera hizo que viniera una crisis espiritual, porque en desesperación se tomaron decisiones incorrectas, porque en desesperación pues se tomaron decisiones no pensadas y no guiadas por el Espíritu Santo. Entonces este tema me parece demasiado oportuno
para toda la gente que nos va a estar escuchando, cuántas desintegraciones familiares no hemos escuchado nosotros como pastores, no hemos escuchado porque no se le enseñó a un pueblo, no se le enseñó a un remanente cómo afrontar una crisis financiera. Algunos la afrontaron de manera incorrecta y renunciaron a su propósito, se montaron a un bus y se fueron ilegales para Estados Unidos. Otros decidieron negociar sus principios espirituales o sus principios morales porque una crisis financiera los aconsejó mal y empezaron a tomar decisiones equivocadas, a meterse en negocios ilícitos y qué sé yo, y cualquier cantidad de ofertas que el enemigo les pudo hacer. Así que bendigo a Dios por haber puesto pues en el corazón de ustedes este tema, porque yo sé que va a ser muy edificante para las familias. Es demasiado importante enseñarle a un pueblo cómo enfrentar una crisis financiera, y tenemos ejemplo en la Biblia para poder hoy edificar de acuerdo a la palabra. Excelente, excelente, Pastor Carlos. Y como usted lo menciona, es un tema que para muchas personas lo miran como no tan importante, pero realmente la Biblia está llena de historias de familias que atravesaron procesos financieros. Para eso estamos esta noche acá, para poder hablar un poquito de esas familias y al mismo tiempo para poder ser instruidos. Debo aceptar, ¿verdad?, que en este equipo de pastores que sanan familias soy el más joven. Voy por los 5 años de matrimonio. No sé, ahí en su momento nos comenta el pastor Dao y el pastor Carlos cuánto llevan ustedes. Pero algo que sí es muy cierto que quiero decir es que los procesos financieros, esos no perdonan cuál sea el tiempo que llevan los matrimonios. Y entre más años pase o menos años pase, los problemas se pueden agigantar de una manera impresionante, a tal grado de que un matrimonio que puede tener 40 años en medio de un proceso financiero se puede destruir, como también un matrimonio que puede tener 6 meses de estar casados. Entonces, los procesos financieros son importantes y qué bueno que esta noche tenemos a pastores que sanan familias para poder ayudar a brindar los consejos oportunos para este tiempo. Sin más preámbulo, quisiera dar las primeras participaciones de esta noche a nuestro buen amigo, el pastor Dagoberto Arguijo. Bueno, interesante. Haciendo una introducción, introduciendo el tema, yo quisiera primeramente explicar o respaldar algo que el pastor Carlos Oliva decía, que hemos entendido que este tema no es tan espiritual como creíamos, pero es todo lo contrario. El tema de las finanzas, el tema del dinero, el tema de los recursos es el segundo tema que más menciona la Biblia después de la salvación. Si es el segundo tema que más se menciona en la Biblia después de la salvación, significa que inmediatamente que experimentamos la salvación en Dios, deberíamos de interesarnos por el manejo de los recursos, deberíamos de interesarnos por el tema del dinero. Un escritor muy reconocido en el tema financiero, Andrés Panasiuk, dice que el manejo o la relación que nosotros tenemos con el dinero también refleja la relación que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el manejo del dinero nos expone en el carácter, expone nuestra naturaleza, y nuevamente lo que decía el pastor Carlos, el no tener revelación en este tema nos hace entrar en negocios ilícitos y pone en evidencia la vida moral que tenemos. Así que yo quiero introducir esto haciéndole entender algo a la gente primeramente. Es que sin importar el lugar donde vivamos, el contexto en el que crecimos, es importante entender que hay una promesa de Dios para tener los recursos necesarios y cumplir el propósito en esta tierra. Y parte de ese recurso es dinero. Por eso es que un tercio de los reyes que vinieron a visitar a Jesús traían dinero, traían oro. Si el dinero no fuera espiritual y no formara parte de un diseño para el propósito nuestro en la tierra, los reyes que visitaron a Jesús no le hubieran llevado dinero, no le hubiesen llevado oro. Significa que ese dinero era parte del el recurso que el Padre enviaba para que su Hijo cumpliera el propósito en la tierra. Entonces, para empezar, hay que ya dejemos de satanizar el dinero.
Ya dejemos de satanizar los recursos. La gente sigue repitiendo un discurso peligroso y es que Dios ama a los pobres y pobre nací, pobre moriré. Pero hay una frase que dice uno de los multimillonarios más grandes de la tierra y dice, si naciste pobre, no es tu culpa, es culpa de tus papás. Pero si morís pobre, es culpa tuya, porque no pudiste cambiar en el proceso de la vida esa historia terrible que tenías. Y tú dijiste algo, Pastor Jonathan, muy interesante también. No importa la edad, no importa cuántos años tienes de casado ni cuántos años tienes. Yo he visto viejos de 60 años, de 80 años, perdónenme la expresión tan fuerte, viejos, pero lo digo, ¿no? Yo he visto viejos lindos, honorables, llenos de propósito, especiales, morir pobres. Y cualquiera puede decir, ¿y qué tiene de malo, pastor? No, sí tiene de malo, porque lo que Dios quiere es que en el término de nuestra vida vivamos dignamente, que heredemos a nuestros hijos. De hecho, eso dice la palabra, dice el hombre justo deja herencia para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Pero ¿qué es lo que le hereda generalmente el hombre sin revelación? El hombre que no entiende el tema de las finanzas. ¿Qué es lo que hereda? Hereda deudas, hereda compromisos. Con respeto digo esto, pero el viejito lindo que amaba a sus hijos se muere, se va, y quienes quedan pagando las deudas son los hijos y luego los nietos. Yo creo que no se vale. Algo tenemos que empezar a interpretar y a entender acerca del tema de las finanzas. Y si dejamos de satanizar las finanzas y vemos que en cada recurso es prácticamente un provisionamiento de Dios, dándonos los recursos, podamos cumplir el propósito, vamos entonces a ver en una perspectiva espiritual cada peso que tenemos en la cartera. Vamos a ver en una perspectiva espiritual cada salario que nos pagan y vamos a empezar a santificar el dinero. Yo quiero terminar con esto para esta introducción. Siempre nos estamos arrepintiendo por los pecados. Nos arrepentimos por los pecados, nos arrepentimos por fallarle a Dios, pero ¿cuándo vamos a aprender a también hacer y tener arrepentimientos financieros? Un arrepentimiento financiero es decirle a Dios, perdóname por haber gastado todo el 14avo en boberías y tonterías. Perdóname por haber comprado lo que no necesitaba creyendo que era una necesidad. Arrepentimiento financiero es una limpieza mental, espiritual, que nos permita comenzar de nuevo en el manejo de los recursos que Dios nos está dando. Wow, pastor. De veras que eso es impresionante y me encanta. No sé, todas las personas que están conectadas con nosotros, muchas gracias, pero acabas de decir algo que creo que es detonante en esta noche. Así como nos arrepentimos por los pecados, deberíamos de arrepentirnos por los malos negocios, por las malas inversiones, por el dinero que gastamos y que ese dinero después se necesite en nuestra familia. Y tienes toda la razón, pastor, porque muchas personas de pronto el Señor les envía los recursos, les envía las cosas, la provisión, y lo mal invierten. Cuando esa mala inversión viene a las familias, cuando viene el arrepentimiento. Y lo que podríamos decir, lo triste del asunto es que se repite nuevamente el mismo patrón una vez pasa la primera calamidad. Entonces se gastaron todo lo del 14avo y también lo del aguinaldo también, ¿verdad? Entonces esos patrones se vienen repitiendo constantemente y yo creo que esta noche para eso estamos acá, porque los procesos financieros son asuntos que nos deben de interesar a todos y que de hecho involucran a toda la familia, involucran al esposo, involucran a la esposa, involucran a los hijos y al resto de las personas que dependen de esa familia o de esos ingresos. Yo quisiera para darle también la palabra a nuestro buen amigo el pastor Carlos Oliva esta noche. Queremos darle esa bienvenida, ¿verdad? Al equipo de pastores que sanan familia, una bienvenida oficial y esperamos, ¿verdad? Que podamos tener el privilegio de poder compartir juntos. Quisiera mencionar acá en la Biblia un caso, yo sé que ustedes traen también sus casos, de familias que en la palabra de Dios atravesaron procesos. Yo quisiera mencionar el caso de una familia con un padre honorable, respetuoso, un hombre muy bendecido y próspero, y ese hombre es Job. Job era uno de los hombres más ricos que habían en la región. Llega un momento donde se le aparece a Job una circunstancia, una ola de pruebas tan difíciles
que termina perdiendo todos los recursos que tenía. Y miren lo que Satanás quería provocar en Job. Dice Job capítulo 2, versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Muchas de las familias que atraviesan por procesos financieros le atribuyen la culpa a Dios. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Y lo que decía el pastor Dagoberto creo que va encaja con todo esto, porque así como hay arrepentimiento por los pecados, debería haber también arrepentimiento por las malas decisiones financieras que tomamos, porque al final los procesos financieros terminamos culpando a Dios, como que si fuera Dios el que tuviera la culpa o la responsabilidad por las malas cosas o malas decisiones que nosotros tomamos. Así que comentándoles este caso de Job, quiero también darle esta noche la palabra, ¿verdad?, a nuestro buen amigo, el pastor Carlos Oliva, que está con nosotros esta noche. Más que todo me llamó la atención lo que decía el pastor Dago, que una mala conexión con el dinero pues reflejaba casi una mala conexión con la presencia del Señor. Y ahora que soy pastor, el tema financiero, pues yo sí lo espiritualizo de una forma absoluta, porque veo que crisis financieras provocan crisis familiares. ¿A cuánto matrimonio no hemos tenido que edificar o que restaurar? Porque toda la crisis empezó por una crisis financiera. Hablábamos también de las decisiones apresuradas de hijos o de padres o de matrimonios, porque todo empezó por una crisis financiera. Entonces ahora que soy pastor, pues sí que tenemos de cerca tantos casos y que nos toca llevarles una palabra, ya no solo de fe, sino de restauración, porque en una crisis financiera se tomaron decisiones equivocadas en una familia. Entonces realmente este es un tema espiritual y el enemigo se aprovecha. El enemigo no solo para destruir un matrimonio, no solo necesita que entre adulterio, que entre fornicación, sino que el enemigo mete una crisis financiera y empieza a traer un caos en una familia. Entonces esto debería de verse de un enfoque espiritual para atacarlo de una forma espiritual. Hay tantos principios también que violentamos y que provocaron crisis financieras. Entonces el pastor decía, Pastor Dago decía que no solo tenemos que arrepentirnos de pecados, de obras de la carne, sino que también de tomar las decisiones con el dinero. ¿Por qué? Porque eso nos trajo problemas en lo natural, y después miramos consecuencias grandes y preguntamos si fue el diablo, si fue si fue esto, fue aquello, y empezamos a buscar culpables sin saber que en nuestras manos estuvo la solución desde el inicio. Realmente tenemos muchos ejemplos en la Biblia cómo familias afrontaron crisis financieras y cómo familias salieron adelante. Y nosotros no hemos sido ajenos a esto. Todos nosotros hemos pasado por procesos financieros y gloria al Señor, con una guianza del Espíritu Santo hemos sabido afrontar, pero todo tiene un fin común y una fuente en común, y siempre ha sido Dios, y siempre Dios en base a principios nos hizo salir avantes en crisis financieras y después pues celebrar victorias aún en esa área. Un hombre decía, pastores, y a toda la gente que nos está viendo, un hombre decía que así como es un testimonio ver cómo Dios sana un cáncer, también es testimonio cómo Dios prospera a una familia. Así como es testimonio cómo Dios libera a un drogadicto o un adicto, también es un testimonio ver cómo Dios
libera a familias de la deuda, de las crisis, de la escasez, y los prospera y los lleva a grandes niveles. Así que esperamos con estas imparticiones poder orar por la gente y poder entrar en los corazones de la gente y poder desatar milagros financieros, porque esto es lo que vamos a provocar con este tipo de palabras, provocar milagros financieros, enseñarle a la gente cómo afrontar, creerle a Dios, moverse en principios que Dios ya estableció y que podamos celebrar milagros financieros que Dios ha estado queriendo hacer en todo este tiempo. Amén. Wow. Poderoso, poderoso, pastor, poderoso. Y me quedo con esa frase clave. Es un testimonio ver a una familia salir de la crisis y ser bendecido. Así como es testimonio ver a una persona ser sana, también esto es un testimonio. Bien, quiero darle también la participación a nuestro amigo el pastor Dagoberto, haciendo referencia a algo importante acá, pastor Dago, para darle la participación. ¿Qué debería hacer una familia que esté en un proceso financiero? Sí, interesante pregunta. ¿Qué debe hacer una familia que está en proceso financiero? Número uno, creo que ya introducimos la primera respuesta. ¿Qué debe hacer una familia? Número uno, arrepentirse. Arrepentirse por las malas decisiones que tomó, arrepentirse por el mal manejo que hizo de los recursos que Dios le dio. Y eso me hace recordar un poco la historia del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Siempre vemos la perspectiva del hijo pródigo más en el tema de la salvación, pero no en el tema de las finanzas. Realmente el hijo pródigo, en un segundo plano, se trata de un muchacho que le dan todo su dinero, le dan toda su herencia, pero la malgasta, la administra mal, no la invierte, sino que la gasta, porque hay una gran diferencia entre gastar e invertir. La inversión es poner mi dinero en un proyecto que me va a regresar, que me va a retribuir el dinero que invertí e incluso me va a dar una utilidad. Pero gastar es prácticamente como poner agua en sal, ¿no? Que literalmente se va a desaparecer. Entonces el hijo pródigo nos describe esa experiencia linda de un muchacho que no solo se arrepiente de haberse ido de la casa del padre, sino que y no solo se arrepiente de haber perdido, de haber vivido perdidamente, sino también se arrepiente de haber perdido la herencia, de no haberla administrado correctamente, de no haberla administrado sabiamente. Entonces, el primer paso, ¿qué debe hacer una familia que está en un proceso financiero? Número uno, arrepentirse, decirle, Dios, me equivoqué, tomé malas decisiones, puse el dinero en un mal proyecto, no me asesoré, porque eso es lo que pasa. Fíjate que en Estados Unidos, creo que el pastor Carlos debe saber mucho de esto también, en Estados Unidos existen los famosos brokers. Los brokers son expertos financistas con quienes platicas previamente antes de hacer inversiones. Y en la cultura americana anglosajona, ellos manejan por tradición de que se asesoran financieramente. El problema es que nosotros no tenemos esa costumbre. Simplemente agarramos el dinerito y lo metemos en un proyecto. Le funcionó a mi compadre Lencho, pues yo también me meto en el rollo, pero Lencho tal vez tenía un colchón, tenía un entrenamiento, tenía un montón de cosas. Entonces, yo diría, número uno, ¿qué debe hacer una familia que está en proceso financiero? Arrepentirse por el mal manejo de los recursos. Número dos, educarse financieramente. Educarse financieramente. Repito, la educación financiera cada día se vuelve una gran necesidad. Voy a decir esto con mucho cuidado, no quiero ofender a nadie, pero lastimosamente en las iglesias nos enseñaron a hablar en lenguas, nos enseñaron a sacar demonios, nos enseñaron a reprender, pero no nos enseñaron hasta cómo vestir, ¿no? Todo nos enseñó la iglesia, pero no nos enseñaron finanzas. ¿Y de qué sirve que nos hayan, el Señor nos esté bendiciendo todos los días? Porque el que no te enferme ya es una bendición. No enfermarte en este tiempo significa que no tenés que ir a un laboratorio a pagar 10,000 empiras en exámenes. No enfermarte en este tiempo indica que no tenés que comprar una medicina que te cuesta 1,000, 2,000 empiras. Entonces, Dios nos sigue bendiciendo todos los días, pero lastimosamente no hemos tenido educación financiera. Y yo que me muevo, opero en la esfera de la educación, soy educador, siempre promuevo el tema de que nos podamos educar financieramente
porque de alguna manera no estamos haciendo un buen uso de los recursos que Dios nos da porque no tenemos educación financiera, no sabemos cómo invertir, cómo administrar, cómo ahorrar, cómo presupuestar, un montón de cosas. Entonces, ¿qué debe hacer? La segunda cosa, repito, número 1, arrepentimiento financiero. Número 2, educación financiera. Y número 3, yo diría, yo encierro esto en un combo de 3 cosas importantes. Ahorre. Primero, administre, aprenda a administrar. Número 2, ahorre e invierta. Entonces yo diría administración, ahorro e inversión. Pero probablemente alguien me está diciendo ahorita, pastor, pero ¿cómo llego yo al ahorro si no tengo de dónde? ¿Cómo llego yo Y entonces yo diría algo muy importante, eduquémonos. La educación es trascendental. No puede haber una liberación financiera, porque aquí volvemos al otro tema de la espiritualidad, ¿verdad? Hablamos de liberarnos, ¿va? Liberemos al hermano, se le metió un diablo, ¿va? Un demonio no sé, un demonio de suegra brava, no sé, cualquier cosa. Y nos encanta liberar. Pero para mí, la verdadera liberación financiera comienza cuando podemos educarnos a la luz de la palabra y recapitulando un poquito lo que decíamos al principio y que el pastor Carlos mencionaba, volver al entendimiento de que las finanzas son el tema más espiritual que puede existir. Decía el pastor Carlos Oliva algo interesantísimo. Las crisis, nos toca a veces resolver crisis en los matrimonios que precisamente empezaron por finanzas. ¿Por qué? Porque el viejo emocionado se fue a comprar el televisor de 65 pulgadas, aunque ya tiene uno de 50 en la casa, pero quiere ver los partidos de la liga en un televisor más grande. Entonces llega a la casa con el televisor sote y obviamente la esposa no estaba de acuerdo, no lo manejaron bien y eso se convierte en una crisis. Entonces necesitamos realmente reconectar el tema de que las finanzas son el tema más espiritual en segunda instancia, bíblicamente hablando. El manejo de los recursos, cómo generar recursos, cómo administrarlos, cómo santificarlos, que yo podría, ¿verdad? Podríamos hablar de eso un poquito en el próximo segmento, cómo se puede espiritualizar las finanzas de una familia para que el diablo no las devore, no las destruya. Pastor, qué poderoso de veras esa revelación. Y es cierto, hablamos de liberación de un montón de cosas, pero la liberación financiera también es un tema que tenemos que espiritualizarlo, porque también es algo real. Pastor Dagoberto, solamente una preguntita. Yo creo en mi punto personal de que hay personas que viven atadas financieramente, por malas decisiones, pero también creo que hay ciertos espíritus que gobiernan esas familias para que vivan en pobrezas y vivan hundidas en asuntos. Solo quisiera ver que si usted nos puede dar su opinión respecto a esto. Bueno, sí, efectivamente. De hecho, la Biblia describe la pobreza como un espíritu. No tengo la cita en este momento, pero hay un versículo que a mí me da escalofríos. Proverbios o en Eclesiastés dice que la pobreza va tocando las puertas de casa en casa hasta que puede entrar, dice, a la casa del hombre necio, del hombre negligente. Entonces te habla de la pobreza literalmente como un espíritu que va tocando las puertas, como que llega y dice, hey, aquí como que puedo entrar y hacer desastres, ¿no? Entonces realmente, pero creo yo que si la pobreza es un espíritu, si todas las crisis financieras que la gente padece provienen de una fuente espiritual, yo creo que lo único que nos hace libres espiritualmente es conocer la verdad. De hecho, Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces creo que esta noche estamos descubriendo o redescubriendo verdades eternas de Dios enfocadas en las finanzas para que podamos traer liberación al pensamiento, liberación al espíritu de mucha gente que ha vivido en un paradigma mental, en el paradigma de la pobreza, en el paradigma de que, ¿verdad? Aquí soy pobre, pero allá en el cielo voy a tener mi mansión. Allá en el cielo, ¿verdad? Me está esperando calles de oro, mar de cristal, y por esas calles yo voy a caminar. De hecho, yo conocí a alguien que un día me dijo, no importa que aquí no tenga pulseras de oro, cadenas de oro, allá en el cielo caminaré en calles de oro.
Entonces le dije, sí, pero no vas a poder arrancar un pedazo de esa calle porque el Señor te regaña. Entonces, las riquezas son para la tierra, no para el cielo. Las riquezas Tremendo. son para la tierra. Las herencias, las bendiciones financieras son para la tierra, no para el cielo. Allá va a haber plenitud de todo, porque dice que Cristo es la plenitud de todo en nosotros. Entonces, es para acá la tierra. Yo creo que aquí es donde tenemos que hacer, llegar a ese nivel de liberación mental, de liberación de paradigmas, por medio de las verdades eternas que nos permitan entrar en un nuevo espíritu, en una nueva forma de pensamiento en esta área. Tremendo, Pastor Dago, tremendo, de verdad, que es impresionante, ¿verdad? Todo lo que estamos esta noche tocando, y yo no sé ustedes, pero yo siento también una unción del Señor trayendo un cambio. Y pienso también, Pastor, y quisiera agregar un poquito, creo que tiene que ver mucho con la renovación de la mente, el salir de la crisis, tiene que ver con el renovar la mente, ser libre también de la mente. Quisiera esta noche invitar a todas las personas que están conectadas con nosotros hoy, para que puedan hacer sus preguntas y usted pueda recibir consejos respecto a las finanzas familiares. Esta noche está con nosotros acá en Pastores que Sanan Familia, Pastor Dagoberto Arguijo, Pastor Carlos Oliva y su servidor Jonathan Castellanos, para poderle traer a usted consejos oportunos. Y pastores, quiero hacer lectura de algunos comentarios que las personas nos han hecho también a través de las redes sociales, porque queremos también darle, verdad, estos saludos importantes a las personas que están conectadas con nosotros escuchando esta noche. Dice Franklin Talavera, Dios les bendiga, amados hermanos. Dice por acá Miguel Ángel Perdomo, dice saludos desde Macuelizo, Santa Bárbara. Dice por acá saludos desde Atlanta, Estados Unidos, dice Franklin Talavera. Mira qué interesante hasta dónde está llegando este mensaje esta noche. Dice Aru Figueroa, dice, de acuerdo, dice, y es importante, me imagino que está hablando de que toquemos estos temas. Dice Jan Osair, dice, saludos pastor, excelente tema, dice, Dios les bendiga a sus vidas. Josué Rivera nos manda unos fuegos por acá encendidos, o sea que este mensaje también es espiritual. Tenemos, dice, amén, dice, qué tema tan importante, muchas gracias Josué. Yanina Díaz dice, Yanina, wow, dice, nos manda una manito. Josué Rivera vuelve a mandar más juegos, por ahí está activo Josué esta noche con nosotros. Mayra Vázquez dice, Mayra, amén. Franklin Talavera también dice amén. Luis Espinosa dice bendiciones, dice Luis. Por acá tenemos también, a ver, María nos manda una cara de admiración. Nuestro amigo Irving Benítez de Misiones Actúa dice, Dios les bendiga, pastores. Mayra Vázquez dice, saludos, bendiciones desde Laredo, Texas. Mire, estamos en Laredo, Texas esta noche. Dios está haciendo algo poderoso con esta impartición. Dice Luis Espinosa, dice desde Texcoco, México, están conectados esta noche. Entonces Dios está permitiendo que haya personas conectadas de diferentes naciones esta noche siendo ministradas con esta poderosa temática. Bien, quisiera darle también esta noche participación nuevamente al pastor Carlos Oliva para que nos hable de algo muy importante acá, amados pastores. Esto es interesante, la siguiente pregunta que viene por acá. Sabemos que en medio de los procesos financieros, es cierto, el hombre atraviesa la mayor carga, la mayor presión, la mayor situación, es al que le cobran los bancos, es al que le cobra a todo el mundo, ¿no? Y que tiene que ver cómo poder resolver. Pero también no podemos nosotros descartar que la familia también recibe un impacto en medio de las crisis financieras, en medio de los problemas. Y las esposas reciben un impacto, los hijos reciben un impacto. Y esta pregunta quisiera dirigírsela al pastor Carlos Oliva para que nos pueda comentar él, y se vale, pastor, de pronto poder también colocar algunos ejemplos. Creo que todos los que estamos acá e incluso los hermanos que están conectados, tenemos 27 personas conectadas en vivo en este momento. Sabemos que todos hemos pasado por crisis, pero todos hemos salido de esas crisis, y si hay alguien que en este momento esté en crisis, debe tener la plena confianza y seguridad de que el Señor esté en medio para poderle sacar de ahí. Pero queremos saber, en este caso, porque decía el pastor Carlos, una crisis financiera repercute en el matrimonio, y lógicamente que repercute porque viene a una situación difícil para las esposas, para los hijos. Entonces la pregunta es,
¿Qué deberían hacer las esposas cuando hay una crisis financiera en la familia, cuando el esposo está metido en una crisis financiera? Pastor Carlos, le dejo el espacio. Bueno, desde luego que la carga siempre va a ser inevitable, siempre los hombres de la casa, pues tenemos un llamamiento de parte de Dios, pues para proveer en la casa. La Biblia dice que el que no provee en la casa es contado como un infiel en su casa. Quien no provee en la casa le es contado como alguien que le está faltando a la lealtad a su familia o a su esposa. Entonces, desde luego la carga es directamente hacia nosotros, pero eso no quiere decir de que los demás miembros de la familia están lejos de eso. Se me viene al corazón un ejemplo donde había una crisis en una familia. El padre tuvo una idea, pero quienes la ejecutaron fueron los hijos. Recuerdo, yo sé que ustedes lo recuerdan también, cuando había crisis en la tierra y la familia de Jacob pues estaba atravesando una crisis. Los hermanos de José estaban pues, no tenían provisión, no tenían alimento, y resulta que el padre de familia llamado Jacob llama a los hijos y los convoca y les dice: no podemos seguir viéndonos las caras, hay que hacer algo, porque en momentos de crisis siempre hay algo que hacer. Yo quiero repetir esto: en momentos de crisis siempre hay algo que hacer, siempre hay un lugar que Dios va a elegir y que Dios va a escoger para convertirlo en un medio de bendición. Siempre habrá un lugar, y este lugar en la Biblia, en el capítulo 42 de Génesis, habla que una familia tiene una crisis. Quien toma la iniciativa es el jefe, es el patriarca, pero no quiere decir que solo a él le tocaba ejecutar el plan. Lo ejecutaron todos los de la casa, porque en momentos de crisis, si hay algo clave que tiene que hacer una familia, es juntarse y unirse. Esto no es de que la culpa las tiene tú, viejo o vieja, la culpa la tienes tú porque no has administrado. Espérate, va a haber tiempo para buscar culpables, pero en tiempo de crisis no puedes. Si el peor error de una familia es empezar a buscar culpables lejos de buscar soluciones. Amén. En tiempo de crisis no es tiempo de buscar culpables, sino soluciones. Y esto fue lo que hizo Jacob en un tiempo de crisis. Le dice a sus hijos: ok, le dice, en Egipto hay alimento, le dice, y nosotros aquí donde estamos no podemos quedarnos viendo las caras, hay que ir allá y hay que solucionar, porque siempre va a haber un lugar. Yo les decía, Jacob como padre, él identificó dónde había alimento, pero los hijos se movieron. Hay ideas que salen del corazón de un hombre o de una mujer, pero le toca a otros ejecutarlas. Y yo quiero orar hoy, y aprovecho este instante para orar, para que vengan ideas creativas. Mujeres en casa hoy, wow, yo estoy sorprendido cuántas ideas han surgido en tiempo de crisis. En este tiempo de crisis han surgido empresas. En este tiempo de crisis han surgido ideas creativas. En este tiempo de crisis Dios ha manifestado su poder creativo de una forma impresionante a través de hombres y mujeres. Y oro en el nombre de Jesús que así como Jacob identificó lugares de bendición, así como Jacob tuvo una idea, que hoy en familias, en tiempo de crisis, que dicen, ok, no es tiempo de entrar en conflicto, no es tiempo de buscar culpables, es tiempo de accionar, y que las ideas empiecen a surgir en un buen entorno, en un entorno de paz. Yo sé que hay menos tolerancia, sí o no, pastores Jonathan y pastor Dago, hay menos tolerancia cuando no hay. Cuando la cuenta está llena es más fácil llevarnos. Cuando no hay
el margen de tolerancia en el matrimonio es bien pequeño, pero en tiempo de crisis es donde debes de afrontarla con la mayor capacidad de llevarte y la mayor capacidad de armonía que podamos tener. Entonces, mi oración es que puedan surgir ideas en estos tiempos y que podamos identificar los lugares donde hacer negocio, los que tienen negocio, donde invertir, los que tienen una semilla para invertir, que puedan identificar dónde podemos encontrar el medio de bendición, porque siempre en tiempo de crisis Dios te va a llevar a lugares donde hay bendición. Lo hizo con Elías, lo hizo con los profetas, lo hizo con la familia de Jacob, lo hizo con José, lo hizo con muchas familias. Siempre hay un lugar de bendición, y esa es mi oración en esta hora, pastores. Pastor, poderoso realmente, poderoso, poderoso. Creo que ya pude acá habilitar los tres micrófonos para que podamos opinar respecto a esto. Es poderoso todo lo que Dios está hablando esta noche. Acá hay algunos comentarios también que quisiera poderles reflejar. Dice acá el hermano Luis Espinosa, dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él. Josué 1:8 nos está mandando acá, correcto. La instrucción dice, solo entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Mire, acá tenemos también algo importante. Dice acá el hermano Rosman, dice, en tiempo de crisis emprendes. Éxitos y bendiciones. Amén. Pastor Dago, ¿algo quisieras agregar a este punto que el pastor Carlos Oliva estaba compartiendo con nosotros? Sí, fíjate que el pastor Carlos tocó un punto, pero súper importante. Todo el mundo quiere ser próspero, todo el mundo quiere resolver sus crisis financieras, pero nadie emprende, porque todo el mundo tiene miedo de emprender, y el miedo a emprender es falta de fe. Volvemos al tema, el tema de la espiritualidad financiera. Si yo soy un creyente lleno de fe y entiendo que he sido llamado a prosperar, a ser bendecido, de alguna manera yo debo tener, no debo tener miedo de emprender. Debo tener la confianza de que Dios va a respaldar lo que yo hago. Y mientras el pastor Carlos hablaba sobre el tema de emprender y de buscar ideas y de hacer cosas, recordé a la mujer de Segunda de Reyes 4. Es una viuda que quedó endeudada y su esposo era profeta. Y a mí esto me da escalofríos, porque estamos hablando de Dios. Profeta, sí. Era profeta, o sea, ese hombre hablaba misterios, era cosa seria para profetizar. Me imagino que caminaba en el aire, ¿verdad? Era algo espectacular, se subía por las paredes, tiraba fuego, ¿me explico? Pero las finanzas. Sí, parafraseando. Pero lo que digo es que con toda esa facultad espiritual que tenía, el hombre murió y dejó endeudada a la familia. Eso no es espiritual. Dejar endeudada a tu familia no es nada espiritual, todo lo contrario. Pero a mí lo que me encanta es cómo Dios cambia, le da un giro tan extraordinario a la experiencia, al escenario tan horrible de esa mujer. Porque cuando el profeta llega en Segunda de Reyes 4, le dice, se acaba de ir el del banco, se acaba de ir el de Electra, se acaba de ir, perdón por el comercial ahí, se acaba de ir el del gallo Macayo, y me dice que se va a llevar todo y hasta mi hijo se va a llevar para cobrar la deuda. Y entonces aquí nace un gran negocio. Lo que decía el pastor Carlos, Dios llegó con una idea donde la mujer. Dios llegó con una idea delante del profeta y le dijo, ¿qué tienes en casa? Aceite, un poquito. Bueno, anda a conseguir vasijas prestadas y encerrarte. Aquí entra lo espiritual de los negocios. Los negocios son la idea más espiritual y más linda que Dios pudo darnos para prosperarnos. Porque ese día Dios le montó un negocio a la mujer. Dios le montó un negocio a la viuda. Aceites la viuda se llamaba. Porque que después que pagó todas las deudas, dice que quedó viviendo de todo lo que le sobró. Fue un negociazo. Wow. Y dándole al Señor, como decía el pastor Carlos, revelación. Que Dios nos dé una super idea espiritual que nos permita emprender un proyecto que nos cambie la vida financieramente. Pastor, qué impresionante eso de la viuda.
Y hasta le sacaste ahí la estrategia de marketing, ¿verdad? Aceite es la viuda, está buena. Mira, fíjate que me encanta esa historia y concuerdo con ustedes dos en esto y quiero decirles algo a todos nuestros hermanos que están conectados hoy. Si Dios está permitiendo que toquemos y hablemos de este tema, yo siento que Dios quiere desafiar a muchos hoy al emprendimiento para salir de esas crisis. Y hoy, al finalizar, cuando estemos en la recta final de este programa, de hecho ya vamos sobre 45 minutos y ha sido una tremenda bendición, no sé ustedes, yo me siento bien motivado, inspirado, siento una presencia de Dios y hay sabiduría de Dios en todo lo que aquí estamos hablando y quiero invitar también a todos los que están conectados a que hagan sus preguntas, por favor, hermanos, hagan sus preguntas. Usted necesita consejería, pastores que sanan familias para usted. Pastores que sanan familias para usted, no importa en qué parte del mundo esté. Pastores que sanan familias es para brindarle un consejo oportuno en las situaciones que usted pueda estar pasando a nivel familiar. Yo quiero que esta noche, al finalizar, podamos hacer una oración, amados pastores, para aquellas personas que quieran emprender. Si usted es de las personas que están conectadas esta noche y quiere emprender negocios para poder salir de las crisis en las cuales usted puede estar con su familia, por favor, deje esas peticiones de oración por ahí que vamos a orar por usted. Pastor Dagoberto, antes de que comenzáramos el programa, tú me estabas mencionando sobre un versículo clave. Yo quiero que tú lo puedas abordar porque estoy muy seguro que Dios te habló sobre ello. Y esto está en Juan capítulo 2, versículo 3, cuando faltó el vino en aquella boda, ¿verdad? Y la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Háblanos un poco de esto, pastor. Sí, fíjate que la primer crisis de ese matrimonio, empezando el matrimonio, si ni siquiera han empezado la luna de miel y ya tienen crisis, ya algo, ya carecen de algo. Y de lo que decía el pastor Carlos, ¿cuánto matrimonio entra en crisis porque les falta algo? Les faltó dinero para la colegiatura de los niños, les falta dinero para pagar la luz, les falta dinero para un tratamiento médico y empieza el estrés que mencionaba el pastor Carlos. Bueno, la parejita esa de Juan capítulo 2, ni la luna de miel, en medio de la fiesta estaban apenas y ya tenían la primera crisis, ya la primera carencia, no hay vino. Y yo analizo un poco el contexto de esto, porque ¿qué pasó allí? O llegaron más invitados, o había más invitados, o había menos vino. No sé qué es lo que falló, pero logro entender algo. Allí, si el vino estaba bien planificado, pero entraron más invitados, significa que hubo poca planificación, poco control de las personas que se acercaron al matrimonio. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos vino, pastor. Sí, cualquiera de los dos fue. O eran muchos invitados y el vino, la medición del vino, el presupuesto del vino fue poco. Entonces, cualquiera de los dos ángulos, algunas veces los recursos se disipan en la familia porque abrazamos demasiada gente. ¿Y cuántos matrimonios han entrado en crisis o familias entran en crisis? Porque qué poderoso eso. Al superamigo. El superamigo nunca pagó la deuda y el viejo queda pagando la deuda y qué mete poderoso a la familia. Sí. O cuántas veces hemos tratado de sacar adelante los proyectos de familia con un mal presupuesto o sin presupuesto. Entonces, fíjate que aquí alguien escribió algo que me encanta. Torres Oliva dice, la guerra se hace con buena estrategia. José Cecilio del Valle dijo, no hay gobierno sabio sin el genio del cálculo. Esa palabra es poderosa, cálculo. Cálculo quiere decir presupuesto. Y fíjate que hay un versículo que no lo tengo todavía, el texto, pero dice, nadie que se prepara para hacer una torre no se sienta primero y hace los cálculos a fin de que la pueda terminar para que no se burlen de él. Lo estoy parafraseando el versículo, creo que está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, pero de lo que te habla es de presupuesto. Entonces, esta historia de Juan capítulo 2 y la crisis de una pareja que está recién casadita, realmente nos enseña que la crisis llega, como decía el pastor Carlos Oliva, la crisis llega, pero ¿cuál es el tema? Busquemos soluciones, no busquemos culpables. Busquemos soluciones, no culpables, hagamos cambios importantes para poder resolver, porque yo siempre he dicho algo, si hay un tema en el que deberíamos ser proactivos, anticiparnos, es en el tema de las finanzas, porque es difícil recuperarse de una crisis financiera.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Seamos proactivos, no correctivos. Lastimosamente, por falta de educación financiera, todo mundo lo que está haciendo es tapando un agujerito, pero abriendo otro. Ay, mira que debo 10,000 en Banco Ficosa, perdonen la publicidad. Pero entonces saquémosle un préstamo a Banco de Vivienda para pagarle a Ficosa. ¿Qué es lo que hiciste? Solo cambiaste de lugar la deuda. Entonces, la mayoría de las veces no estamos siendo proactivos con los recursos, con las finanzas. Lo que estamos haciendo es correctivos, corrigiendo malas decisiones, corrigiendo mal manejo, mala administración. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ser proactivo en el manejo de las finanzas? Hagamos presupuestos, hagamos proyecciones. Las familias deben sentarse. Ya nuestro hermano Raúl Paz nos puso la cita, Lucas 14, 28 al 33, ¿verdad? Que dice que hay que hacer cálculos, hay que hacer presupuestos. Yo creo que eso es lo que más está matando las finanzas, está creando crisis financiera en las familias. La familia hondureña no presupuesta. La familia hondureña gana y gasta más de lo que gana. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces elevamos nuestro estilo de vida, pero no elevamos nuestros ingresos. Entonces, si elevamos nuestro estilo de vida, miren que con esto voy a cerrar. El rico tiene esta mentalidad. Si el rico descubre que puede vivir con 20,000 empiras, aunque al año siguiente gane 40,000, él sigue viviendo con 20,000. Si al cuarto año él gana 100,000, él sigue viviendo con 20,000. ¿Por qué? Porque el punto no es aumentar nuestros egresos, no es aumentar nuestro estilo de vida, es aumentar nuestros ingresos. Yo creo que allí es donde está el desbalance, la desproporción que hace mucho daño a nuestras queridas familias en Honduras y yo creo que en el mundo por un tema de mentalidad y de mala educación financiera. Tremendo, pastor, tremendo. Dice por acá, tenemos unos comentarios, dice acá, amén, dice, excelente palabra, bendiciones en el nombre de Jesús, dice, por acá dice el hermano Rosman, dice, muy poderoso tema, dice, un emprendedor tiene libertad, la hermana Marta Sánchez, dice la hermana Marta, también recibo esa hermosa palabra. Pastor, creo que esta noche Dios nos ha dado una excelente palabra, un excelente tiempo. Pastor Carlos, Pastor Carlos creo que tiene que ir a traer a su familia ya, tiene un compromiso, pero nos dejó solitos, pero ha sido importante esto, pastor, porque creo que lo que hemos hablado esta noche ha sido una palabra que ha llegado a la vida de muchas familias. Y creo realmente de que lo que Dios quiere es que las familias vivan con una solvencia económica, con una solvencia familiar, donde no hayan de pronto todas esas situaciones y circunstancias difíciles, ¿verdad? Que afecten la vida de las familias. Hoy quiero hacer esta invitación a todos los que están conectados con nosotros. Tenemos 28 personas en vivo. Quiero invitarles para que se conecten todos los lunes a las 8 de la noche aquí en Pastores que Sanan Familias. Aquí regresó ya de nuevo el pastor Carlos, aquí está con nosotros de nuevo, pastor. Pues por estar traveseando, perdón. Pensé que se nos había ido, pastor. Estamos dando la invitación para que todos nuestros hermanos se conecten todos los lunes a las 8 de la noche aquí en Pastores que Sanan Familias. Es algo espectacular. En este ¿cómo se podríamos decir? Reinicio de este año 2021, Dios nos está permitiendo tener un tiempo especial donde podemos brindar estos consejos y estas palabras oportunas. Yo quisiera agregar a todo lo que ustedes han hablado, que ha sido de mucha, pero de muchísima bendición. Quisiera agregar algo por acá. Por acá lo tenía. Hay que ver. ¿Qué familias pasaron procesos financieros en la Biblia? Cantidad de familias. El pastor Carlos mencionaba a Jacob, ¿verdad? Al inicio, ¿verdad? Jacob, sí, la familia Jacob. Con Jacob, yo mencioné a Jacob, pastor Dagoberto mencionaba ahí a la pareja que se casó en la boda. Es impresionante, jamás yo en lo personal no había nunca meditado en ello, pero es cierto, es la primer pareja en toda la Biblia con un conflicto financiero. Se acababan de casar, les acababa de dar la bendición el Señor y ya no tenían vino. ¿Qué sucedió? Como decía el pastor Dagoberto, no se sabe, tal vez una mala planificación,
perdón, tal vez llegaron más invitados o tal vez pocas botellas. El asunto está que no hubo planificación, ni para uno ni para lo otro. Y creo que la mayoría de los problemas financieros que vienen a las familias vienen por falta de planificación y por falta, ¿verdad?, de no tener consejo y sabiduría empresarial. ¿Cuánta falta hace de sabiduría empresarial? Y en este caso, pastores, es un reto poderle enseñar a las congregaciones sobre las finanzas, sobre la administración, y estoy seguro que todas las personas que están conectadas con nosotros esta noche están aprendiendo algo, y esto es un tema que tenemos que hacerlo nosotros repetitivo en las iglesias, amados. Cuiden sus finanzas, cuiden la provisión, cuiden el recurso de Dios, porque todo lo que el Señor da es cierto para que nosotros lo disfrutemos, pero también para que lo disfrutemos con sabiduría. Hay un pasaje famoso que más de alguna vez lo hemos predicado, es aquella cita que dice: no malgastéis el dinero en lo que no es pan. Esa cita es crucial para hablar de esto, y eso no quiere decir tampoco, pastor, entonces solo pan vamos a comer. No, tampoco no es que solo pan, ¿verdad? A puro pan blanco y café, no se trata de eso. Se trata de que prioricemos y que siempre nuestros recursos estén enfocados, ¿verdad?, en el sustento de la familia. ¿Algo más te quisieran agregar acá, mis amigos, Pastor Dagoberto, Pastor Carlos? Pastor, yo quisiera, antes de agregar algo para cerrar, yo quiero, de mi tiempo, quiero regalarle unos 10 segundos al Pastor Dago. Me dejó, ¿cómo se llama?, con la sed de aprender cuando él dijo que hay formas de santificar nuestro dinero. Pastor, deme 10 segundos. Sí. Y enséñanos. Gloria a Dios. Sí, bueno, yo enseño mucho sobre el tema de la santificación del dinero. ¿Por qué? El dinero debe ser santificado porque cuando llega a nuestras manos no sabemos por qué otras manos pasó y cómo fue obtenido ese dinero. Vamos a ser honestos. Esos 500 lempiras que te llegaron hoy y que los andas en la cartera, probablemente estuvieron en manos de un delincuente, de un asesino, de un extorsionador. Probablemente ese dinero fue la paga por un crimen, fue la paga por un asalto, llegó, me explico. Entonces, es importante santificar el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero finalmente debe ser un recurso, no una carga. Me gusta cuando el Señor habla del señorío del dinero. Es interesante que Jesús dice que obedecemos al dinero, dice, ¿verdad?, a Mamón, o obedecemos a Dios, dando a entender que el dinero en cierta medida es capaz de generar un señorío, ese señorío que gobierna, que domina. Entonces, por esas dos razones, porque el dinero puede ejercer señorío sobre nosotros y porque tal vez es dinero contaminado que llegó a nuestras manos ya sucio, debe ser santificado. Entonces, número uno, ¿cómo santificarlo? Oremos por el dinero. Demos gracias por ese dinero que llegó, ¿verdad? Y oremos para que ese dinero sea multiplicado, sea limpio y sea santificado. Yo creo que mucha gente nunca, jamás han oído esto. Yo orando yo lo hago. Número dos, diezmemos. Una segunda gran forma de santificar el dinero es diezmemos. Amén. Porque al diezmar el dinero estamos cumpliendo lo que dice la palabra, de que damos el 10%, pero el 90% que quedó en la cartera es santificado. Sí, sí. Amén. Y Romanos 11, creo que Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, el resto de la masa también lo será. Algunos Amén. Dicen que no tiene nada que ver con dinero. Bueno, pero sí, porque está hablando de que siempre va a haber una porción que le corresponde a Dios y una que Dios nos presta para que la administremos. Entonces, ¿cómo santificamos el dinero? Oremos por él. ¿Para qué? Para que no ejerza señorío sobre nosotros, para que sea limpiado de su origen. Y el siguiente punto, diezmemos, porque al diezmar consagramos el dinero y literalmente le decimos al Señor, este dinero es tuyo. Lo que me quedó a mí, yo simplemente lo voy a administrar, voy a ser un mayordomo del 90% que me quedó y debo usarlo sabiamente. Una tercera forma de santificar el dinero es que entendamos el propósito espiritual que tiene el dinero. El propósito espiritual del dinero es no hacerme a mí millonario, un millonario vacío, sino entender que Dios me da recursos para que yo los pueda usar.
para la gloria de Dios. Y aquí este es un punto, y con este cierro los más de 10 segundos que te quité ya, mi querido pastor Carlos. Es que Dios no financia proyectos donde no está siendo glorificado. Dios no pone sus recursos donde no está siendo glorificado. Y muchas familias pierden sus recursos, entran en crisis financieras porque el dinero que reciben y los recursos que tienen no están glorificando a Dios. Dios solo respalda y financia proyectos donde está siendo glorificado. Y la familia es un proyecto de Dios en la tierra. Amén, poderoso, clarito. Gracias, pastor. Ok, quiero para cerrar, quiero remarcar algo que dijo el pastor Dago. Una de las cosas que provoca las crisis es cuando queremos abrazar a mucha gente. Fue la frase que me quedé con el pastor Dago. Hay un proverbio que dice que el que abre demasiado sus puertas provoca su propia ruina. Ojo, esto no te da licencia a que seas tacaño. Esto no te da licencia a que no seas un hombre generoso, porque no conocí mantos poderosos si no caminaban en generosidad, si no conocían la intimidad de Dios y si no sacrificaban su carne en ayunos, en vigilias, y todo eso ya lo saben los hombres espirituales. Me cambió la vida una palabra, aún siendo pastor, me cambió la vida, y quiero cerrar con esto. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Yo cuando empecé el ministerio, yo pensaba que solo podía fluir en la unción de sacerdote, que solo podía presentarme en un altar y elevar incienso, adorar, predicar, ministrar, impartir. Pero cuando Dios me enseñó esta palabra, yo busqué insaciablemente la posibilidad en Dios de ejercer como reyes. Y reyes no solo simboliza gobierno en un área, sino que simboliza gobierno en muchas áreas, en todas las áreas. Cuando habla de reyes, habla de ser influencia en muchas áreas. Cuando habla de reyes, nos habla de gobierno, habla de influencia, habla de recursos, porque un rey, si no tiene territorio y si no tiene botín, no tiene mucho poder en esta tierra. Entonces, cuando Dios habla de reyes y sacerdotes, para aquellos que no hemos querido espiritualizar la cuestión de recursos o de finanzas, esta palabra queda y encaja a lo que hoy estamos hablando. Pastores, como consejo, y yo sé que ustedes son hombres de negocios y con una visión empresarial, no nos quedemos solo en la unción de sacerdotes, porque muchas veces los pastores sufrimos crisis esperando que le bajen la revelación al que tiene el recurso. Un día yo le dije a Dios en la sala de mi casa, en un proceso fuertísimo de finanzas, le dije a Dios, me cansé de esperar que le baje la revelación al que tiene los recursos. Ahora quiero que me los des a mí. Yo no te voy a negar nada. Sabes que lo que pongas en mi mano, te lo voy a soltar para gloria del Señor y para testimonio. Parte de los gastos o de las inversiones del ministerio la financia un negocio que Dios nos los dio. ¿Y saben en qué tiempo empezó o surgió ese negocio? En nuestra familia, en un tiempo de crisis, surgió Inversor, una empresa que Dios nos ha dado para ministrar. ¿Saben algo? Toda la gente que nos está escuchando, el pastor decía, Dios no va a financiar o a promover proyectos donde no se glorifique a Él. Sé inteligente, sé sabio. La mejor forma de hacerle socio a Dios, yo no sé si usted lo quiere hacer, yo lo hago. Nuestro negocio financia el reino y siempre hay trabajo, pastores. Y esto es para la gloria del Señor, para la gloria del Señor, y para pastores que nos puedan estar escuchando hoy, que emprendan. No esperemos que le baje la revelación al que tiene la plata hoy, porque muchas veces no les baja la revelación, y pastores dándolo todo
sin recibir la finanza. Pero llegó el tiempo de que Dios ponga proyectos, negocios, empresas en nuestras manos para financiar el reino. Y lo que el pastor decía, Dios no va a financiar un proyecto si no le provoca gloria a él. Ok, sea inteligente, le decía yo, haga socio a Dios, dígale a Dios, ok, papá, ok, hay gente que nunca le bajó la revelación del dar. Bueno, dame a mí la plata, el dinero, la finanza, los recursos, y yo voy a financiar el reino. Y va a venir de una forma sobrenatural. Dios es bueno, Dios es fiel. Pastores, es una bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Tengo que moverme un poquito fuera de la ciudad, voy para Villanueva, tengo a mi familia allá, pero wow, de lo que me iba a perder si no hubiese estado este tiempo con ustedes. He aprendido del pastor Jonathan, del pastor Dago, realmente son una bendición. Y a todos los que nos están escuchando, oramos para que vengan ideas del cielo. Amén. Y que puedan identificar dónde hacer y dónde no hacer negocio, porque en estos tiempos Dios va a hacer diferencia con sus hijos. Los hijos van a tener. Amén. Gracias, amén. Pastores. Amén. Amén, amén. Pastor Carlos, excelente aportación. Quiero resumir todo lo que hemos hablado esta noche sobre familias en procesos financieros. ¿Cómo salir de ahí? Bueno, hablamos de oración, hablamos de un cambio de mentalidad, hablamos de emprendimiento y hablamos de una unción de reyes. Yo creo realmente que Dios quiere realmente sacar a las familias de las crisis, pero ocupamos, ¿verdad?, orar, cambiar la mentalidad, como decía el pastor Dagoberto, invertir bien, saber dónde invertir, saber cómo hacerlo, saber en qué momento, ¿verdad?, poder hacer las cosas, no exagerar con los costos. Pastor Carlos decía emprender, y finalizábamos este momento hablando sobre esta parte también importante, creer que hay una unción de reyes, una unción amén, no solamente de sacerdotes, sino de gente bendecida y gente próspera. Pastores, muchas gracias, ¿verdad? Pastor Dago, Pastor Carlos, por estar esta noche. Comentarios finales acá nada más. Todas las personas que están aquí conectados con nosotros, para saludarles, invitarles para que se conecten el próximo lunes a las 8 de la noche. Hoy comenzamos un poquito tarde, pero el próximo lunes vamos a estar puntual a las 8 para que usted no se lo pueda perder, por favor. Dice por acá el hermano Nahum Cruz, Dios les bendiga, pastores. Dice, es muy necesario para las familias de hoy. Dice, mire qué lindo, ¿verdad? Todas las personas dicen que este mensaje ha sido de mucha bendición. Daniel Sevilla nos manda bendiciones. Dulce Flores dice Dulce Flores por acá. Largo ese comentario de Dulce, pero está muy productivo. Dice, mi fe y mi confianza, dice, creció muchos años más en Dios. Dice, me mostró lo fuerte que soy. Dios se ha manifestado grandemente en mis dones. Dice, esta crisis me di cuenta que con Dios nada me falta. Mire qué tremendo, ¿verdad? O sea, el emprendimiento, el desarrollar, poner en práctica lo que Dios ha ido colocando. Tenemos otro comentario más por acá. Dice, la guerra se hace con buena estrategia. José Silvio del Valle, ya lo había leído el pastor Dagoberto. Dice por acá, Marta, recibo esa palabra. Hay gente que está recibiendo esta palabra por todos lados. Rosman, que estuvo muy activo esta noche, dice, muy poderoso tema. Telma, la hermana Telma Zamora, dice, amén, excelente palabra, les bendigo el nombre de Jesús. Raulito Paz nos mandó la cita que andaba buscando el pastor Dagoberto. Karen Melisa Granados, dice Karen, vamos a ver qué nos dice Karen por acá. Bendiciones, pastor, desde Estados Unidos. Miren qué tremendo, ¿verdad? Por acá tenemos a Mayra Vázquez, dice, Padre de la Gloria, dice Aura Domínguez. Saludamos a Aura Domínguez hace unos días atrás. Su hermano partió a la presencia del Señor. Aura, oramos por su vida, ¿verdad? Y declaramos en el nombre de Jesús consuelo a su corazón. Right. Bendiciones, pastores, dice. Hay algo poderoso, hay cantidad de comentarios acá esta noche de personas que han recibido la palabra. Usted que ha recibido la palabra del Señor, prepárese porque vamos a orar por usted y vamos a declarar hoy rompimiento financiero y sabiduría sobre todas las cosas. Hacemos la oración. ¿Quién de los tres la hace? ¿Cuál es el privilegio? Pastor Dago. Bien. Ok. Se nos fue el pastor Carlos. Bien. Señor, oramos en esta noche. Gracias por
por tu presencia, gracias por bendecirnos. Señor, tú nos has dado la palabra, tú nos has dado la revelación bíblica para poder caminar en esferas de mayor bendición, en esferas de aprendizaje y de crecimiento. Hoy nos toca, Señor, a entender, reconocer que financieramente hemos cometido errores, que probablemente no hemos manejado muy bien los recursos que tú nos has dado. Y esta noche, Dios, yo te pido que traigas una poderosa revelación, una sanidad poderosa a las finanzas de todas las familias. Señor, cuánta necesidad pudo haberse evitado si hubiésemos conocido la palabra, si hubiésemos conocido lo que la revelación bíblica nos enseñaba hace mucho tiempo. Pero en este día, Señor, declaramos un rompimiento y oramos para que sobrenaturalmente se abran nuevas oportunidades, se abran nuevos tiempos, sean sanadas las finanzas de las familias benditas de esta nación y quienes nos están viendo ahora. Oramos para que haya un rompimiento de negocios, la llegada de nuevas ideas del Espíritu Santo. Amén, Padre. Sí, Señor. Hacia En nombre de nueva Jesús. forma de hacer negocio, guiándonos Sí, hacia nueva forma de administrar trae los los medios, recursos Dios. que nos has entregado. Trae Espíritu semillas Santo, para te invertir, decimos Padre. en esta noche, edúcanos, edúcanos, danos pedagogía del cielo para producir, pedagogía del cielo para administrar, pedagogía del cielo para emprender y que de una vez por todas seamos liberados de la pobreza. Cerramos las puertas de nuestra casa, de nuestra vida a la pobreza. No es bienvenida la pobreza en nuestras vidas. No es bienvenida la miseria en nuestras vidas. Y aunque dicen que Honduras es un país miserable y pobre, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos reyes, Padre, somos reyes, como decía tu hijo, el pastor Carlos Oliva, somos reyes. Y como reyes, Dios, activamos la unción de reino, trayendo sobre nosotros lo que dice Mateo 6:33, busquen el reino. Busquen el reino y todas las demás cosas serán añadidas. Señor, hablamos añadiduras a nuestra vida. Hablamos añadiduras a nuestra vida. En nombre de Jesús. Está llegando esta oración. Padre, hablamos, nombre de Jesús, Padre. Hablamos vida en las finanzas. Y Señor, provoca Dios. Sobrenaturalmente vengan los recursos y toda deuda sea pagada. Señor, en así nombre como de Jesús, el profeta llegó a la casa de la viuda endeudada. Sí, Señor, oramos Jesús, por favor, para que la unción, tu unción, llegue a la casa de las familias endeudadas de este país y que sean nombre de Jesús, de la deuda. Llega Dios con la idea de un negocio, llega con los recursos, pero sobre todo, Dios, este día queremos consagrar, santificar nuestras finanzas y queremos decirte que son tuyas, que el 10% te pertenece y el 90% que nos queda también es tuyo y lo queremos administrar sabiamente. En el nombre de Jesús, Dios, Padre, oramos en este día para que haya un despertar financiero. Si alguien está con necesidad hoy, súplele, Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Esta noche. Hay algo poderoso esta noche. Cuando Pedro tuvo que pagar impuestos, Jesús pudo darle el pago de ese dinero, pero no, lo envió a pescar, porque una cosa es que te den el pan de cada día, pero otra cosa es que te enseñen a producirlo. Yo declaro en este día que el Espíritu Santo, que Dios te va a enseñar a capacidad de producir, Padre, a generar negocios, a emprender negocios, a administrar sabiamente y a cuidar, a santificar lo que Él te ha entregado. Padre, este día te decimos, te damos la gloria con nuestro dinero, te damos la gloria con nuestras finanzas y tú sigues respaldando donde está siendo glorificado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pastores, muchas gracias por este tiempo. Invitación final para los hermanos que nos se conecten el próximo lunes. Pastor Dago, brevemente. Sí, invitarles para el próximo lunes. Seguiremos tocando temas poderosísimos y un honor para mí estar en esta noche, compartir con el pastor Carlos. No solamente goleó a Iker Casillas, el único hondureño que goleó a Iker, sino que también golea, ¿verdad?, al enemigo, golea a la pobreza con esta poderosa palabra. Pastor Jonathan, gracias por este tiempo y por esta plataforma. Gracias, gracias, Pastor Carlos. Muchas gracias, Pastor, gloria al Señor. Pastor Jonathan, es una bendición poder compartir
este tiempo, fue de mucha edificación. Sé que mucha gente fue bendecida. Gracias por hacerme parte de este tiempo, y el próximo lunes pues espero que más gente esté conectada y que estén con una expectativa. Pues vamos a, juntamente con ustedes, a buscar la dirección de Dios para seguir edificando familias. Amén, amén. Amados, muchas gracias por conectarse con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron durante todo este tiempo. Dios me les bendiga. Nos vemos el próximo lunes en Pastores que Sanan Familias, lunes a las 8 de la noche. Por favor, comparta esta transmisión en vivo para que esta palabra y estos consejos puedan ser de bendición a muchas familias en Honduras y en los diferentes países de este bello mundo. Dios me les bendiga a todos. Buenas noches. Pastores, buenas noches y muchas gracias. Bendiciones, bendiciones.